Cúcuta en nuestra 21ª versión de la Fiesta del Libro 2025. Ya está con nosotros nuestra invitada especial. Vamos a recibirla con un fuerte aplauso, nuestra autora Vicky Dávila, que está aquí para compartir con nosotros todo lo que hay detrás de su nuevo libro, Mi historia, Vicky Dávila, el costo de decir la verdad. Está con nosotros y tenemos el gusto de contar con la participación de su autora. Vamos a descubrir todo lo que hay detrás en este libro que relata justamente la historia desconocida de una de las periodistas más influyentes de Colombia y quien hoy se perfila como precandidata a la presidencia de la República de Colombia. Narra con lujo de detalles el camino de una mujer de origen humilde, su historia y todo lo que tiene que ver con ese costo de decir la verdad en su carrera periodística. Vicky Dávila, buenas tardes. Es un gusto tenerla con nosotros. Bienvenida a Cúcuta nuevamente. Y la acompaña nuestra compañera Ligia Bejarano, también comunicadora social, presentadora y reconocida periodista de la región. Bienvenidas. Sandra, muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todos. Gracias por estar aquí en esta versión número 21 de la Fiesta del Libro de Cúcuta. Y por supuesto, para mí es un honor estar acompañando en este momento a una mujer, a una periodista como Vicky Dávila, para hablarnos no solo de temas importantes del país, de su trayectoria, sino quizá de su lado más íntimo que está plasmado en este libro, que invito a todos que se lo lean para que la conozcan más allá de lo que estamos viendo en las pantallas o hemos visto en sus columnas, la hemos escuchado en radio. Ya vamos a hablar de todo esto, pero Vicky, también le doy la bienvenida a Cúcuta siempre y muchas gracias por estar en la Fiesta del Libro. Muchísimas gracias. Buenas tardes, Cúcuta. ¿Cómo les va? Qué dicha poder estar aquí en la feria, qué dicha poder compartir. Ustedes saben que quiero mucho esta tierra. Recuerdo cuánta sintonía, éramos número 1 en la radio cuando hacíamos la FM, éramos número 1 en la radio cuando hacíamos la W. Y siempre los he tenido cerca de mi corazón. Gracias por esta oportunidad y muchas felicitaciones a la feria. Que haya muchas ferias del libro. Muchas gracias. Gracias por poder venir a conversar. Vicky, gracias nuevamente por estar acá con nosotros. Y bueno, quiero iniciar preguntándole, cuando usted piensa en Cúcuta, cuando usted le dicen tiene que ir a Cúcuta, usted dice voy a Cúcuta, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza? Que son unos berracos, que son valientes, que han resistido, que han sido capaces de mantenerse firmes. Porque cuando el dictador en Venezuela estornuda, aquí nos da gripa. Y sabemos que es así. Y sabemos todo lo que han tenido que padecer. Enterrar empresas, perder empleos, yo sé lo que han tenido que padecer. Y también con la complicación de que no hay un gobierno central que se preocupe realmente por Norte de Santander. Ha sido una tierra olvidada, esa es la verdad, con todo este potencial, pero ha sido olvidada. Por eso, ojalá muy pronto llegue la buena noticia de que se cae el narcodictador y que vuelve la democracia a Venezuela. Porque ese día no solamente las mamás se vuelven a abrazar con los hijos, los hermanos con sus hermanas, los esposos, no solamente eso, Colombia se convierte en la despensa de la recuperación de Venezuela. Y esa sería una gran oportunidad económica para nuestro país, para Venezuela, y por supuesto una oportunidad en materia de seguridad. No queremos más a los AK-47 aquí en Cúcuta, no queremos más al Tren de Aragua aquí en Cúcuta, no queremos más a los criminales, no queremos que los criminales actúen aquí y se refugien allá, no queremos que Maduro pueda seguir siendo el dueño del negocio de la cocaína en el Catatumbo, ni el jefe del ELN. Así que ojalá, Trump, haz lo tuyo. Ojalá se caiga el dictador. Rogamos por un cambio precisamente en la zona de frontera, Vicky. Pero bueno, entremos en materia. Mi historia y el costo de decir la verdad. Lo decía al principio, la vemos siempre con su carácter bien puesto.
entrevistando, dando entrevistas, en este momento recorriendo el país, hablando con la gente, pero seguramente mucha gente no sabe usted de dónde viene y qué ha tenido que pasar en su vida para llegar precisamente a este momento. Y está plasmado precisamente en este libro. ¿Usted en qué momento se levanta y dice, he publicado libros de investigaciones importantes, de temas, de escándalos importantes, de política en el país, pero quiero ahora contarle mi historia a la gente? ¿En qué momento se le ocurre contar todo esto que creo yo que es su parte más íntima? ¿Sabe por qué cuento mi historia? Porque puede ser la historia de millones de colombianos. Yo les puedo decir que yo nací donde nace la mayoría de colombianos, y de la misma manera en la que nace la mayoría de colombianos, en un pueblo. Yo soy de pueblo y me gusta decir que soy de pueblo y me siento orgullosa de ser de pueblo. Y nací también en una familia muy sencilla, muy pobre, y pude salir. A pesar, yo sé lo que es uno no tener sino un par de zapatos del colegio. Sé lo que es tener una sola camisa del uniforme y unas medias, y hay que lavarlas todos los días. Y sé lo que significa no tener nada. Sin embargo, con el amor de la familia, mucho sacrificio, mucho esfuerzo, mucho talento, mucho trabajo, pudimos ir aprovechando las oportunidades. Fueron llegando. La tía que un día me pagó el colegio a los 6 años, cuando los papás no podían. O el día que alguien creyó en mi talento para trabajar en televisión a los 18 años. O el día que alguien pensó en que qué bueno llevarme a trabajar a Bogotá. Así que me siento una mujer común y corriente, una mamá, una colombiana con las manos limpias y transparentes. Y si yo pude, y si mi familia pudo salir adelante a punta de esfuerzo, todos podemos. Y ese es el mensaje que yo quiero dejar hoy aquí. No cuento mi vida para que me echen flores. No cuento mi vida para nada distinto a decirles yo pude, ustedes también pueden. Millones de colombianos pueden salir adelante y cumplir sus sueños. Vicky, háblenos precisamente de esos inicios, de su Mire familia, la foto, de sus papás. ahí estaba exacto. yo era cantante. Cuando era chiquita era cantante. De hecho, fue uno de sus primeros trabajos. Empezó usted a ganar dinero precisamente en la agrupación que conformó con sus primos. ¿Y qué hacía con esa plata? La casa, el mercado, la comida, ¿sí? Ayudar en la casa. Desde muy pequeña. Empecé a cantar a los 9 años. El primer grado que tuve en la vida fue en música. Yo me gradué primero en gramática musical y solfeo que del colegio. Y nada, esa fue una profesión para mí, un trabajo que tuve desde los 9 años hasta los 21 más o menos. Íbamos por todo el Valle del Cauca, por el Quindío. La primera vez que me presenté en televisión fue en un programa de J. Mario. ¿Alguien se acuerda de un programa que se llamaba Arriba la gente al mediodía o no? ¿Alguien se acuerda? Bueno, les cuento, eso hace 200 años. Y esa era una forma de ganar platica para la casa, pero también me generó mucha disciplina y me obligó a estudiar, a sacrificarme, a ir, venir, a combinar el colegio con la música. Y eso sí, me aprendí todos los pasillos del mundo, todos los bambucos del mundo, toda la música colombiana posible, toda me la aprendí. Y me aprendí mucha música de Julio Jaramillo, de Alcia Costa. ¿Ustedes conocen a Julio Jaramillo o no? Sí, claro. ¿A Alcia Costa o no? Ah, bueno, esa y Elenita Vargas, ¿qué tal? ¿Les gusta Elenita Vargas? ¿Sí o no? ¿O les gusta más Julio Jaramillo? Julio Jaramillo, ¿se acuerdan? Amada, es imposible borrar de mi memoria, me persigue el recuerdo de tu extraño mirar. ¿Alguien se la sabe? Cantemos. Esa risa tan tuya, a ver, tus labios tentadores que dejaron su encanto prendido en mi ansiedad. Como no cantaron, no canto más. Vicky, usted lo dice en el libro, tiene alma de artista.
pero no lo fue, se decidió finalmente por el periodismo. Sí lo fui, sí lo soy, porque cuando uno No se nace dedicó a artista, exacto, cuando uno nace artista, es artista. Y por supuesto en mi casa nunca faltó un tiple, una guitarra, una bandola, siempre estuvimos bailando, cantando, mi papá cantaba tangos maravillosamente, entonces, y tengo un hermano que se dedicó a la música, es jazzista, profesional, toca saxofón, y bueno, ese no fue el camino que yo tomé, siempre quería era ser periodista, no quería ser cantante. ¿Qué tal una vaina me hubiera vuelto yo como Shakira? Bueno, si el talento está y No, yo hubiera sido como Paola Jara. más por los lados de la música Sí, más popular, colombiana. ¿no? Sí, 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 más boleros, más bambucos. Vicky, ¿cómo fueron esos inicios? En el libro podemos ver que fue muy difícil para su familia, para su mamá especialmente, como madre, como mujer, sacarlos adelante. Usted además fue una mujer campesina, vivió en el campo, conoce muy bien todas las problemáticas y la vida del campo. ¿Cómo fueron esos inicios en familia? No, nosotros vivimos mucho tiempo en una finca en Bugalagrande. El otro día fuimos en la sabana y había una vaca, había unas vacas. Y entonces yo me puse a ordeñar la vaca. ¿Alguien vio el video de la vaca ordeñando? Pues nos pusimos a hacer ese video y eso me cascaron por esas redes, pero no entendieron que la verdad es que yo me crié así. Yo recuerdo las vacaciones de los 9 años del colegio, me la pasé metida en un corral con el barro hasta acá y uno tomaba al papá le traían el tinto, él se tomaba el tinto y quedaba el cunchito con el azúcar y mi papá ordeñaba ahí la leche directamente de la teta de la vaca y yo tomaba café con leche. Entonces sí, me formé ahí, montábamos a caballo, pero no era una finca, mi papá era el capataz de la finca y mi mamá tenía que cocinar en leña, en la hornilla. Y nosotros teníamos una vida, yo puedo decir, esa vida tan linda que hay en el campo, ¿verdad? Que es sana, nos criamos muy sanos. Tranquila. Tranquila, había cultivo de maíz, había vacas, hacíamos disque comitivas. Entonces, y la verdad, tuve una niñez en medio de muchas dificultades, que luego seguramente vamos a contar acá, pero una niñez plena, plena. Nosotros deberíamos rescatar la familia, deberíamos rescatar los valores de la familia, deberíamos rescatar la educación que nos daban a nosotros los papás y los abuelos y podríamos tener mejores generaciones en el futuro. Bienvenida a la modernidad, pero mucho más importante esa modernidad si nosotros rescatamos el valor de la familia, la crianza de los hijos y los valores que nos enseñaron los abuelos. Ahí está el secreto para tener una Colombia mejor. Usted es una mujer muy familiar, con sus hijos, con su esposo, pero también desde siempre con su mamá, con su papá. La relación que usted relata que ha tenido con sus hermanos igualmente muy cercanos, pero hubo un momento en el que usted tuvo que separarse de ellos. ¿Qué sintió? ¿Cómo fue ese momento en el que usted tuvo que dejar a su familia, irse con su abuela, con sus tías, para poder estudiar, para poder formarse? Tenía 6 años y pues no me habían metido a estudiar. Me metieron como a un colegio donde metieron a los primos, a mis primos. Y yo duré un mes porque al mes siguiente no hubo con qué pagar. Y ya con 6 años. Entonces mi abuela dijo, pues me voy a llevar a la niña. Y efectivamente, ellos se quedan en Bugalagrande, tengo como un poquito difuso, y me llevan a vivir a Cali. Y me parece estar viendo el día que llegué a los 6 años a la casa de la tía, donde vivía mi abuela, mamá Carmen, y yo chupaba mamila. Y ese día me tocó botar la mamila al sifón. Y ese día empecé a ser, creo yo, una adulta responsable, porque ya no estaba mi mamá, me tocaba comportarme muy bien en la casa que me habían acogido, pero era la casa ajena. Me tocaba lavar la blusa y las medias todos los días. Yo tenía 6 años, se imaginarán cómo quedaba eso de mal lavado. Me tocó aprender Sí, desde muy pequeña. y me metieron al colegio militar.
entré a estudiar primero, segundo y tercero de primaria al Batallón Pichincha de Cali. Si ven que yo no tengo la culpa de ser así. Me metieron allá, al batallón militar, y ahí aprendí a querer al ejército, a las Fuerzas Armadas, a la policía. Aprendí a querer la bandera, el himno nacional, que me emociona tanto cada vez que lo escucho. Y empecé a formarme. Siempre me dijeron, no me dijeron usted no puede, no me dijeron pobrecita la niña, es que somos muy pobres, tuvimos que quitarle a la mamá para poder ir a estudiar. No, siempre me dijeron sea la mejor, usted va a ser la mejor, tiene que ser la mejor. Y así me formaron de tal suerte que me volví muy fuerte, capaz de superar todos los obstáculos posibles. Todos en la vida tenemos obstáculos, todos perdemos y ganamos, todos tenemos cosas tristes que contar, pero depende de nosotros si la lista de cosas felices es más grande, es más abultada, o nos vamos a quedar con la lista de las cosas tristes. Así es, Vicky, pues según pudimos ver en este relato, fue muy difícil ese momento de su vida, separarse de su casa, pero también aprendió mucho usted de su tía, de sus tías, de sus primos, de sus primas, de su abuela, que fue una gran mentora para su vida. Sin duda, mamá Carmen, los abuelos cómo son importantes, ¿no? ¿Aquí hay abuelos o no? ¿Sí o no? ¿Cuántos abuelos? A ver. Bueno, les quiero decir que yo amo a los abuelos y los amo porque tuve una abuela excepcional, la mamá de mi mamá, mamá Carmen. Ay, que uno le dijera abuela, se ponía furiosa. No le gustaba que le dijeran abuela, mamá. Y mamá Carmen me enseñó muchas cosas. Me enseñó, por ejemplo, la responsabilidad. Todas las noches yo dormía a los pies de mamá Carmen, porque no había más cama, dormía a los pies. Todas las noches rezábamos el ángel de la guarda, el Padre Nuestro, el Ave María, y empezaba 4 por 1, 5 por 2, 3 por 6, y adivinen qué pasó, me volví la número 1 en matemáticas en primero, segundo y tercero de primaria. Eso me enseñó ella con mucha sabiduría. De hecho, usted estudió matemáticas, pero ya vamos a llegar a eso mucho más adelante. Vicky, momentos importantes de esa niñez. Quiero que usted nos cuente cómo usted, en qué momento se gana ese premio del segundo mejor rostro de Cali. De Buga. De Buga. Yo creo que usted, según pude ver en el relato, participaba en cuanto evento había, en cuanto… No, pero ahí tenía 10 años. Y entonces le da a una tía que no tenía hijas mujeres, a la tía Mona, le da por meterme a un reinado. Imagínense yo en un reinado. Tenía 10 años y entonces ella va y me busca la finca, Buga la Grande. Y yo tenía un pelo aquí divino, así, bastante crespito. Linda la peladita con su pelito, cachetoncita siempre. Y resulta que llegó y me habían cortado el pelo corte gamín y me había metido al reinado. Pues me llevó, en todo caso, participé en el reinado y quedé de segunda. Ganó la hija del alcalde, la tía Mona, casi levanta ese lugar de la rabia porque sentía que le habían hecho trampa. Pero ese concurso de belleza, imagínense yo en el carro de bomberos, así por toda la ciudad, por Buga, y vestida de ropa típica colombiana. Pero me sirvió mucho porque ese día me gané la beca para estudiar música y empecé a estudiar, estudié durante 3, casi 4 años y me gradué en gramática musical y solfeo gracias a ese concurso en el que participé, porque la verdad no es que fuera bonita, era graciosa, era talentosita y ya. Yo sí creo que era muy linda desde pequeña. Vicky, precisamente todos esos talentos son los que le han llevado a estar en muchos escenarios a lo largo de su vida. Y en ese momento, precisamente, ¿cómo fue usted forjando ese carácter lejos de su familia, aprendiendo de su abuela, de sus tías, en el tema de la música? ¿En ese momento usted pensaba que se iba a dedicar a eso, que ese sería su futuro? Nunca, nunca, nunca. Era un trabajo. Era un trabajo, pero hoy lo tengo como el hobby más preciado
Porque cuando uno puede cantar, cuando uno puede producir sonidos afinados con su voz, la vida es distinta. Y toda la vida he podido cantar, aprenderme muchas canciones. Tengo un súper karaoke hoy con todas las de la ley. Y yo ahí disfruto y es lo único que a veces logra sacarlo a uno de esta rutina en la que me pone Alicia. No, Alicia, día y noche, Alicia, confiésate. Estamos hablando de su historia, Vicky, del costo de decir la verdad y de una mujer que desde muy pequeña ha mostrado sus talentos, que le ha ido... Natalia. Les pido. Esta es la única bandera de Colombia. Esta es la única bandera a la que le tenemos que rendir tributo. La bandera de Colombia, amarillo, azul y rojo. Por Colombia, por nuestro país, por nuestros héroes, por todos los que murieron por la libertad y la democracia. Aquí está Colombia. Aplausos a la bandera de Colombia. Gracias, muchas gracias, que no se nos olvide. Gracias, la única bandera por la que tenemos que luchar con el alma, la bandera de Colombia, la amarillo, azul y rojo, que no la utilizamos políticamente. No, señor. Adelante, Colombia. Roten esta bandera. Tóquenla, bésenla, quiéranla siempre. Esa es nuestra bandera. Tóquenla, abrácenla, tómenla. Esa es la bandera por la que tenemos que luchar. Sigan rotando la bandera de Colombia, sin agresión, sin violencia, solamente con la fuerza de los argumentos, nuestro amarillo, azul y rojo. Nadie nos puede venir a imponer nada. Luchamos por Colombia, únicamente por Colombia. Que no mueran inocentes en ninguna parte del mundo, pero tampoco en Colombia. Aquí nos matan en el Cauca nuestros héroes de la policía y el ejército. Aquí nos mataron a nuestros civiles colombianos en Cali. Aquí tumbaron un helicóptero los criminales en Amalfi, en Antioquia. Aquí los criminales no tienen sitio. Se les va a acabar el lugar. ¡Chao! 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 Vamos a continuar con este conversatorio que, lejos del tinte político, nos permite conocer a Vicky Dávila como esa mujer periodista Les pedimos que por favor nos ayude para poder continuar con Vicky. Muchas gracias. Que Dios les pague.
Gracias. Gracias por querer a Colombia, por luchar por este país. Yo creo que ya. Seguimos. Muchas gracias, Cúcuta. Se dieron cuenta de algo. Cuando estamos juntos y cuando somos valientes, somos más fuertes que nadie. Más fuertes que nadie. Yo creo que podemos seguir. ¿Seguimos? Vamos entonces con la historia. Continuamos entonces conociendo la vida de Vicky, que nos muestra precisamente en mi historia y el costo de decir la verdad. Ya hablaremos, Vicky, un poco más adelante de cómo sortear este tipo de escenarios y tantos temas complejos del país para una persona como usted, para una periodista como usted y en este momento en su rol como precandidata presidencial. Pero estamos hablando precisamente acerca de su historia, de esos primeros años, temas importantes que la marcaron en esos primeros años de su vida. Hablábamos de su relación pues, con su familia, de sus talentos, temas importantes que la marcaron los primeros años. Yo les voy a decir una cosa. Nosotros, y perdóname que me separe un segundo del libro, nosotros no nos podemos dejar provocar. Nosotros tenemos que entender que juntos somos más poderosos que nadie, que nos quieren dividir, que nos quieren llenar de odio, de rabia, pero no nos vamos a dejar llenar de ese odio. Nosotros vamos a ganar las elecciones, somos mayoría y vamos a lograr que Colombia sea diferente. Una Colombia donde quepamos todos, donde nos escuchemos todos, donde no se utilicen banderas de manera politiquera para manipular a los ciudadanos. Nosotros juntos vamos a lograrlo. Ahora bien, usted me preguntaba. Temas importantes que la marcaron, episodios importantes que la marcaron en esos primeros años. Episodios muy importantes. Enviudé a los 28 años. Me quedé con un niño de 3 meses de nacido. Juan Carlos era periodista. Nos habíamos casado y había una gran ilusión por hacer la vida juntos. Pero un día le apareció un tema en el cerebro y en la cirugía se murió 16 días después. Y ahí tuve que tomar la decisión de qué iba a hacer con la vida. Y la decisión fue luchar por ese niño, seguir adelante y cumplir con mi obligación de mamá y rendirle a Juan Carlos un homenaje cumpliendo con mi obligación de mamá. Y lo logramos. 2 años después apareció José, médico, en nuestra vida. Se volvió muy papá de Simón, me ayudó a criar a Simón y luego muchos años después nos casamos, tuvimos a Salomón y hoy somos 4, gracias a Dios, los amo profundamente y somos una familia muy pero muy feliz. Si bien, Vicky, esto fue un episodio lamentable que usted lo menciona, tuvo que ver con una enfermedad que apareció en un momento en la salud de su esposo en ese momento, pero esto le permite a usted enviar ese mensaje a toda la gente, a las familias, a las esposas, que en este momento, en otras coyunturas, por la violencia, por todo lo que sucede en el país, pierden a sus seres queridos. Es un mensaje de resiliencia también, aunque es muy diferente, pero pues al fin y al cabo es saber sobrellevar esas dificultades tan terribles que se le presentan a los colombianos todos los días. Sin duda, la vida trae esos más y esos menos y hay que aprender a sortearlos. Es duro despedirse de alguien que uno quiere. Luego se despide el papá, se va también, ya no está. Y siempre nos vamos a tener que ir despidiendo hasta que nos vaya a tocar el turno. Dios quiera que todavía no. Vicky, decide usted entonces estudiar matemáticas, pero usted tenía claro lo que quería para su vida. Sí, cuando a uno le empieza a ir bien en las matemáticas en el colegio, los papás cuando salgo del colegio empiezan a decirme, hombre, la niña es muy buena para las matemáticas, que sea ingeniera. Y entonces terminé haciendo 2 semestres de matemática básica para ser ingeniera industrial,
pero apareció el tío Alcahueta, el tío Alberto. La familia de mi mamá siempre ha sido muy importante en mi vida. Y apareció y me llevó a presentarme a la universidad. A los 18 años empecé a estudiar periodismo, dejé las matemáticas y la verdad es que a los 15 días empecé a trabajar. Y he trabajado desde entonces hasta nuestros días. Hoy estoy trabajando por Colombia. Me sentí identificada en muchas ocasiones en su libro como mujer y como periodista, pero específicamente porque me pasó algo similar personalmente. Hice 2 semestres de ingeniería de sistemas y afortunadamente pude cursar comunicación social y periodismo. Vicky, usted casi que inmediatamente empieza a trabajar precisamente, empiezan a salir esas oportunidades en el periodismo, roles importantes que pudo ejercer desde el principio, con noticias, chivas que se le presentaron, entrevistas importantes. ¿Cómo se siente ese inicio de que, si bien han ocurrido momentos difíciles e importantes, también han habido muchos lugares en los que usted ha podido sobresalir y es la periodista que es hoy en día? Bueno, lo logré con mucho esfuerzo. El periodismo para mí también ha sido una montaña rusa. Buenos y malos momentos, momentos muy difíciles, amenazas, siempre muchas amenazas. Y tomé una decisión en mi vida como periodista, hacer lo que toca, así cueste la vida misma, les digo con sinceridad. Y entonces tuve que enfrentar tantas amenazas durante tantos años de las FARC, del ELN, de todos esos extremistas que gritan como loquitos, pero que al final pueden ser muy peligrosos. Y hoy tenemos muchas amenazas en contra. No se nos puede olvidar que mataron un candidato presidencial. Esa es la Colombia en la que estamos hoy. Ese es el reto que tenemos hoy. Y yo quiero que vivamos en un país distinto, en un país tranquilo, que nos podamos envejecer, que nos muramos de viejos y no que nos maten. Miguel Uribe tenía derecho a morirse de viejo, pero no se lo permitieron. Su hijo Alejandro tenía derecho a tener un papá viejo cuando él fuera grande y no pudo. Yo todos los días le pido a Dios que mis hijos puedan tener una mamá vieja, puedan tener una abuela, que mis nietos puedan tener esa abuela con la que sueño ser. Espero que esto sea para todos, que en Colombia nos muramos de viejos y no porque nos mataron. ¿Cómo sortear, Vicky, ese tipo de situaciones en un país tan polarizado, en un país donde, bueno, lo acabamos de ver, tenemos opiniones diferentes y muchas veces se llega a la violencia? Usted lo está diciendo, acaban de asesinar a un precandidato presidencial. ¿Cómo sortear ese tipo de situaciones? Tenemos que ganar las elecciones y volver a tener un gobierno normal, y vamos a acabar con el odio, el resentimiento, vamos a recuperar la seguridad, vamos a tener oportunidades para todos, vamos a recuperar el sistema de salud y vamos a mandar a los corruptos a la cárcel. Pero nosotros no podemos seguir permitiendo que nos acaben el país con la violencia. La violencia empieza así, de esa manera, impidiendo que nos podamos escuchar, imponiendo nuestra opinión, imponiendo nuestro pensamiento. Eso no es lo que necesitamos en Colombia, pero tenemos que ganar las elecciones. Somos mayoría y lo podemos lograr. Sigamos hablando, Vicky, de esa historia y vamos en el momento en que usted decide estudiar periodismo, se le da la oportunidad, comienza a trabajar. Háblenos un poco de ese bagaje, de esos lugares importantes en los que ha estado, en los que ha podido pues acompañar a los colombianos desde la televisión, desde la radio, desde el periodismo escrito, lugares importantes en los que usted ha podido estar. 33 años en el oficio me permitieron conocer muy bien a Colombia, desde La Guajira hasta Amazonas, desde Chocó hasta Arauca. Y durante esas 3 décadas y un poco más, he llorado con los colombianos, he denunciado a los corruptos, he combatido a los criminales, me he enfrentado con valentía a gobiernos, a presidentes, a este que es tan peligroso. Y lo he hecho con valor, convencida
de que uno siempre tiene que defender sus convicciones, de que siempre hay que tener firmeza, de que siempre tenemos que tener determinación. Y pasé por todo, desde la lucha contra los carteles de la droga, me tocaba ir por todos los helicópteros de la policía, del ejército, el bloque de búsqueda, los operativos, los allanamientos, todo eso me tocó. Los desastres naturales, los secuestros masivos, las campañas políticas como 7 u 8, esta es la única que no estoy yo sentada ahí, sino aquí. Pero muchas veces hicimos debates presidenciales y fueron decisivos. Y la corrupción que no nos ha querido abandonar, o tal vez algunos de nuestros gobernantes no la han querido abandonar. Nosotros sí vamos a luchar de frente contra la corrupción, vamos a tener un bloque de búsqueda contra la corrupción, vamos a mandar a los corruptos a la cárcel, vamos a hacer 4 cárceles de 10.000 cupos cada una, para que en una de ellas podamos llevar a los corruptos y nunca se les olvide que la plata de los colombianos no se toca. Y les vamos a quitar la plata para invertirla y gastarla entre los colombianos de a pie, esos que necesitan una oportunidad, que necesitan salud, que necesitan educación, que necesitan emprender. Lo vamos a hacer, lo vamos a lograr con un plan de choque contra la impunidad, sentándonos francamente con la justicia y logrando esa meta de bajar la impunidad en nuestro país. Y tuve muchas, yo recuerdo, por ejemplo, ¿saben a quién entrevisté en el 2009? A Hugo Chávez. ¿Alguien se acuerda de esa entrevista? Sí, ¿no? Está en YouTube para quienes no la hayan visto. Fue tremenda. Eso tuvimos una garrotera que ustedes no se la alcanzan a imaginar. Por eso es muy importante que el régimen de Maduro se caiga. Necesitamos en norte de Santander y en toda Colombia que se caiga. Y si no se ha caído, por lo menos cuenten. 1, con que si yo llego al gobierno, acabo con la zona binacional el día 1, 7 de agosto del 26, se acaba la zona binacional. Sacamos a Maduro de aquí. Hoy es el jefe de la cocaína, el dueño de ese negocio horrible, el jefe del ELN. Por eso se tiene que caer. Y bueno, conozco al país de pe a pa, no por una campaña, sino porque como periodista siempre estuve contando la verdad y denunciando a los bandidos. Cubrimientos que la marcaron, Vicky. Usted habla acerca de algunos desastres naturales, por ejemplo, claramente todo el tema político, pero uno como periodista siempre tiene un episodio en diferentes cubrimientos que le marcan a uno. El terremoto del eje cafetero fue tenaz. Yo creo que fue el primer gran cubrimiento que yo hice a nivel nacional. Y me tocó cubrir durante una semana una tragedia que me marcó personal y profesionalmente. Ver tanto dolor, pero a la vez tanta esperanza. Volver a ver nacer la vida entre los escombros. Fue para mí muy importante hacer ese cubrimiento y volver, cada vez que vuelvo al eje cafetero, revivo minuto a minuto lo que significó ver a tantas madres buscando a sus hijos, a tantos padres buscando a sus hijos, a tantos hermanos buscando a sus hermanas, amigos. Muy duro, fue muy duro. La verdad es que en la carrera del periodismo siempre todo te marca. Te marca la entrevista, te marca la denuncia, te marca el escándalo. Y estas denuncias que hicimos sobre este gobierno sí que me marcaron. Me marcaron tanto que soy candidata presidencial. Sí, porque sé que podemos perder a Colombia, podemos perder el país y no lo vamos a permitir. Nosotros en semana con la redacción denunciamos los petrovideos, ¿se acuerdan? Sí, Denunciamos el testimonio de Day Vázquez, ¿se acuerdan? Por eso Nicolás Petro está en juicio por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, ¿se acuerdan? Los audios de Benedetti, ¿se acuerdan? Es que hicieron muchas porquerías para llegar al poder, eso es lo que no podemos hacer ahora. Por eso yo estoy con los ciudadanos, con la gente de a pie, ganándome el corazón de ustedes, que es el único que me puede garantizar
que de manera limpia vamos a ganar las elecciones. ¿Qué tan difícil es, Vicky, decidirse, atreverse a hacer ese tipo de denuncias, denuncias importantes que son muchas a lo largo de su carrera periodística? ¿No le da miedo? Amenazas incluso contra su vida, contra la de su familia. ¿Qué tan difícil es tomar esas decisiones? Duro, difícil, pero es lo que toca. Cuando uno es reportero y es investigador, denunciar es la obligación. Y si a ti te llega la denuncia y si hay una fuente que cree en ti, uno no puede traicionar esa confianza. Entonces siempre lo hice con firmeza, con dedicación, con determinación, y estoy segura de que así sería como presidente. Yo no tengo ataduras, no estoy unida a ningún interés extraño, no vengo de los partidos, no vengo del sistema. Me formé en la empresa privada, donde me enseñaron que si uno no es bueno lo votan, que si uno es corrupto lo votan y lo denuncian. Eso no es lo que pasa en el servicio público generalmente. Así que esta firmeza y esta determinación es la misma que yo quiero poner al servicio de Colombia, sin lugar a dudas, de ustedes, los colombianos de a pie. Vicky, grandes escenarios que ha pisado TV Hoy, QAP, RCN durante mucho tiempo, Revista Semana. ¿Qué se lleva de todo eso que ha tenido que vivir en los medios de comunicación hasta este momento? Eso me hace sentir muy orgullosa porque nunca he vivido de la teta del Estado, nunca he sido funcionaria. Siempre trabajé en la empresa privada y soy lo que soy gracias a Dios, soy muy creyente, gracias al amor de mi familia, a la disciplina, al trabajo, pero gracias a esa oportunidad que me dieron en la empresa privada. Todo te marca en la vida. Por supuesto, RCN fue mi casa amada. Estuve 18 años allí y pude crecer, ser directora, estar en el prime time de las noticias. ¿Algún día me vieron en RCN? ¿O más o menos? Siempre la cita era ¿a qué horas? A las 7 de la noche. Y se acuerdan de la cosa política, seguirá Moviéndose. moviéndose. Sí, ahí pude entrar al corazón y a la casa de millones de colombianos. Que Dios les pague por haberme permitido durante 33 años acompañarlos, informarlos, con desaciertos, aciertos, errores, pero con mucho cariño, con mucho amor y con mucha decisión de siempre buscar la verdad. Y por eso les insisto, para lo que viene, con lo que estamos viviendo, la seguridad deteriorada, la economía complicada, el sistema de salud destruido, es necesario que el gobierno pueda contar con alguien en quien pueda confiar. Alguien en quien pueda confiar, que tenga las manos limpias. Y hoy no les voy a decir que vengan conmigo y que voten por mí. Les voy a decir, el día que voten, voten por alguien que sea honorable a toda prueba, sea quien sea. Pero si tienes esqueletos encima de la espalda o en el closet, no voten por esa persona, porque va a llegar a robar, va a llegar a dejar robar, va a gobernar con la corrupción, y eso no es lo que necesitamos en nuestro país. Necesitamos una persona con las manos limpias y buena persona, y normal, una persona normal, común y corriente, que entienda que el esfuerzo es lo que hay que premiar y no a los más bandidos de Colombia como está pasando hoy. Vicky, sus inicios precisamente en la televisión. En su libro usted menciona que un profesional, un presentador se puede hacer, se puede formar, pero el talento es innato, el talento ya viene de nacimiento. Cómo presentar, cómo transmitir precisamente a toda la gente a través de los medios de comunicación. ¿Cómo fueron esos inicios en la televisión específicamente? Usted como presentadora y con ese talento que parecía nació con él. Sí, yo nunca me estoy jactando de que soy la más inteligente del planeta, pero sí creo que Dios me dio talentos y los talentos son muy importantes en la vida. Pero es mucho más importante tener valores. Y esos valores que a mí me enseñaron en la casa,
Yo los tengo, los he tenido toda mi vida, me han permitido salir adelante. Créeme que es cierto. Los valores, por eso a mí me importa tanto que entremos a rescatar los valores, porque ahí me enseñaron a no robar, a no matar, a ser solidaria, a tratar siempre de ser buena persona aunque uno se equivoque mil y mil veces, a levantarse, a decir siempre la verdad, a levantarse cada vez que uno se cae, porque todos nos hemos caído, todos hemos fracasado, todos hemos llorado. Yo sí soy más llorona que usted no se alcanza a imaginar, pero eso permite que uno pueda salir adelante, cuando uno reconoce también que es un ser humano defectuoso, que no es perfecto, que no es el gran doctor. Por eso cuando ahora que soy candidata presidencial me dicen doctora, yo le digo Vicky, yo quiero que todos ustedes siempre vean en mí a la misma Vicky que un día les contaba la verdad sobre lo que estaban haciendo los corruptos, a la misma Vicky que todas las noches les tocaba la puerta del televisor, la pantalla a las 7 y les decía buenas noches. Vicky, ¿hubo algún momento en el que se tentó por algún tema, algún cubrimiento, alguna investigación, no publicar? Nunca, nunca, la respuesta es nunca. Siempre publiqué. Ni por ningún motivo. Nunca. Usted como periodista siempre ha mantenido ese carácter, lo plasma en su libro precisamente, en investigaciones importantes. Empezó usted cubriendo orden público y eso fue lo que le ayudó precisamente para contarle a toda la gente en el medio que trabajaba en ese momento de investigaciones, resultados importantes. ¿Cómo fue iniciar por ese lado tan difícil y en momentos también difíciles de temas de narcotráfico en Colombia, por ejemplo? ¿Cómo fue iniciar con esa fuente, como decimos los periodistas, tan complicada? No, nunca lo vi así. Yo siempre he tenido yo digo que como una regla en mi vida, y es que si uno de entrada ve que algo es difícil, ya se jodió. Uno lo que tiene que hacer en la vida es entender que todas las barreras se pueden superar. Y en ese caso, pensar que cubrí tantos años orden público, judiciales, narcotráfico, corrupción, todo eso, me hace sentir muy orgullosa, porque al final pude conocer, por ejemplo, la política, todo lo que uno no tiene que hacer como político, ahí lo aprendí. Eso no se aprende haciendo política, eso se aprende viendo el ejemplo. Y yo pude denunciar a muchos políticos corruptos. Políticos buenos hay así, que a veces ni siquiera los vemos. Pero los corruptos, los que tienen alianzas criminales, los que hacen lo que sea para llegar hoy tenemos, ¿ustedes pueden creer que hoy tenemos un candidato imputado? ¿Se acuerdan quién es? ¿O no? Señalado de haberse robado Medellín. Y está ahí. Y lo cuidan y lo protegen y lo metieron a la coalición de extrema izquierda. Una persona así no debería, francamente, debería dedicarse a defenderse, a demostrar su inocencia. Pero hoy tenemos hasta eso, candidatos, precandidatos imputados. Eso es una vergüenza para la campaña, es una vergüenza para Colombia, porque ahí empieza el estándar moral de ellos. El nuestro es acá arriba, como debe ser. 18 años en RCN, ¿qué pasó, Vicky? Porque tuvo que dejar las pantallas, la cosa política y su rostro todos los días Por hacer a las mi 7 de la trabajo, noche. por hacer el trabajo. Tuve que dejar mi trabajo por hacer el trabajo. Y no cuenten. Pero ustedes saben por qué me tocó irme. Adivinen por qué personaje. ¿Quién? Ustedes lo dijeron, ¿para qué lo repito? Que es muy explícita usted también en una parte del libro precisamente en esas disputas y en esas diferencias más bien que ha tenido Pero no a lo son largo de esos años políticas. con el expresidente. Juan Manuel Santos se reeligió con plata de Odebrecht, la multinacional de los sobornos, y ha podido gozar de impunidad. Ernesto Samper se eligió con plata del cartel de Cali y ha gozado de impunidad. Petro, que no lo habíamos mencionado, se eligió con toda clase de porquerías y ha gozado de impunidad. Nosotros tenemos que transformar este país,
Tenemos que hacer algo distinto, tenemos que llegar de manera decente. ¿Y saben quiénes tienen el poder para que podamos llegar de manera decente? Ustedes, los que van a las urnas, los que votan. El poder lo tienen ustedes, no en los clubes de Bogotá, ni siquiera en los partidos, ni siquiera en el Congreso. Ustedes son los que van a decidir. Y les presento una muy buena candidata. Vicky, precisamente a propósito de esas investigaciones que usted menciona, muchas de ellas fueron una ventana abierta en Semana. Llega usted a Semana a cambiar muchas cosas. ¿Qué pasó también con Semana? No, con Semana fui muy feliz en Semana. Y en RCN también, y los adoro y los quiero con todo mi corazón. La verdad es que yo soy lo que soy en gran parte gracias a RCN, gracias a la familia Ardila, gracias a que me dieron la oportunidad, a que creyeron en mi talento, gracias a esos directores y directoras que tuve en su momento, gracias a eso, a que creyeron en mi talento. Y así sucesivamente. Julio, por ejemplo, yo tengo que decir que en su momento Julio fue muy importante para mi carrera porque me dio la mano en un momento muy difícil y llegué a la W a ser número 1. Y luego llegué a Semana y pude explorar tantas cosas y hacer tantas cosas con la redacción y formar el mejor equipo y llegamos a ser número 1. Así que yo lo único que tengo es agradecimiento y podría mencionarte a Coapé, a TVO y a Telepacífico. He trabajado en sitios maravillosos en donde siempre me respetaron y me permitieron trabajar como periodista. De todos tengo un pedacito en mi corazón. Lo que pasa es que RCN, pues todavía la siento como mi familia, mi casa. Y así mismo en Semana, mi familia, mi casa, los quiero entrañablemente. Precisamente su salida de RCN, usted menciona en el libro, fue bastante duro para usted y uno piensa en Vicky Dávila y uno dice la gran periodista, su carácter, está en las grandes esferas de Bogotá, del periodismo, de la política colombiana, pero usted menciona, estuvo unos meses con los brazos cruzados pensando qué voy a hacer, para dónde voy, qué pensaba en esos momentos precisamente después de ese éxito rotundo en RCN y quedar en blanco. Pues ¿Qué va a pasar? pero nunca me quedé con los brazos cruzados. Más bien me puse a escribir un libro que se llama En honor a la verdad. No sé si alguien lo ha leído. Se lo recomiendo. Es duro, es complejo. La historia que contamos ahí sobre lo que significa ser periodista de investigación en este país. Nos chuzaron, nos persiguieron, perdimos el empleo. Fue muy duro, pero aquí estamos en pie, aquí estamos luchando y todo eso lo forma uno. Esa es la montaña rusa de la que les hablo, que es la vida. La vida es así y si me pongo a preguntarle a cada uno me contará seguramente muchas alegrías, pero también muchas tristezas. Cuando llegué a Semana, muy especialmente, se generó como una guerra, porque les parecía terrible que en 40 años de Semana, siempre con directores hombres, llegara una mujer. Y les parecía que Semana se iba a acabar, y no se acabó. No solo no se acabó, sino que se volvió número 1. Y tuve colegas que se portaron mal, sí, pero hoy no tengo ningún resentimiento. ¿Sabe por qué? Porque Dios ha sido tan bueno conmigo, tan bonito conmigo, que hoy hasta me ha permitido estar aquí luchando por rescatar a Colombia. Entonces, ¿qué resentimiento puedo tener yo? Ninguno, ninguno, solo amor por este país y mucha firmeza para defenderlo. Colegas que a propósito mencionan con nombre propio en el libro, ¿no? Así es que los invito a que lo lean para que se enteren a fondo. Vicky, hablando precisamente de Semana, usted también llegó a revolucionar los medios digitales. Llegó la pandemia y no podíamos salir, los medios de comunicación tuvimos que reinventarnos y usted se inventó precisamente una serie de pruebas, entrevistas digitales grabadas en la cabina de radio y fue todo un éxito. Hicimos cosas muy bonitas, pero es que si yo pregunto acá, ¿quiénes tienen Instagram? Suban la manito. Mire, todos. Todos. ¿Quiénes tienen X? A ver, bueno, casi todos. ¿Quiénes tienen Facebook? Todos. No les pregunto por más. Eso quiere decir que el mundo de las redes cambió las comunicaciones en el mundo entero.
Y hoy todos, de alguna manera, eso democratizó la información. Y todos de alguna manera tenemos la oportunidad de escribirle a este personaje, al otro, de decir lo que queremos. Se abusa en las redes sociales, se usan las bodegas. Hoy hay candidatos que usan las bodegas y pagan millones de millones y tratan de hacerle daño al contrario, al contendor. Y manejan las bodegas y este gobierno les paga con la plata de todos nosotros. De alguna manera las bodegas se volvieron sicarios morales en las redes sociales y son muy dañinos y destructivos. Pero yo celebro una y otra vez todos los días de la vida que existan esas redes sociales y llegaron para quedarse, no se van a ir nunca, por lo menos no creo que a nosotros nos toque que se desaparezcan las redes sociales. Hay que cuidar a los niños de esas redes sociales, pero usarlas porque son maravillosas. X, por ejemplo, usted es muy activa en esta red social con sus comentarios, con sus respuestas a muchas inquietudes. ¿Cómo soportar también toda esta gente, como usted lo menciona, a los bodegueros, a la gente que está atacando todo el tiempo en redes sociales? Nada, al principio me dolía, pero después no. Eso uno tiene que seguir adelante y no pararle bolas a lo que uno sabe que es prefabricado y prepago. Difícil en una red social como X, que es tan agresiva en ocasiones, pero usted lo está diciendo, es indispensable y le dio un vuelco precisamente a los medios de comunicación en ese momento, Vicky. Pues, ¿qué se trae? ¿Qué se trae usted de todos esos años, de más de 30 años de trayectoria periodística? ¿Qué trae usted ahí atrás que tiene en este momento muy bien agarrado para esa carrera política que está haciendo en este momento? Pues mire, creo que es importante contarles hoy que no vengo de los partidos, que no vengo del sistema, que soy diferente, que no tengo que decirlo, lo soy. Los colombianos me conocen no de ahora por una campaña política. ¿Qué es más una campaña ciudadana? Es entre la gente que estamos haciendo la campaña, en las calles, con los ciudadanos. Entonces, lo que nosotros queremos en este movimiento de valientes, en este movimiento ciudadano, es sencillamente lograr transformar a Colombia. Yo quiero ser la mejor directora de gobierno de Colombia. Quiero traer el mejor equipo posible, gente honorable, gente que conozca el Estado, que vuelvan los técnicos a las diferentes entidades, que volvamos a explorar y a explotar petróleo, que hagamos fracking, que busquemos gas, que solucionemos los temas de la industria de la energía, que revolucionemos la vivienda, que revolucionemos la obra de infraestructura, el comercio, el turismo, el agro, la minería y que venga una etapa de prosperidad para nuestro país. Yo estoy probada. Yo no me tuerzo ni por el berraco. Entonces, estas manos limpias están listas para que hagamos de este país el mejor país posible y eliminemos el odio y la rabia que nos han querido imponer. Colombia no es así. Los colombianos nunca hemos sido resentidos. Los colombianos somos gente linda, gente bonita, gente con buenos sentimientos, somos creyentes, creemos en Dios, muchos, millones creemos en Dios. Respetamos todas las creencias, pero somos buena papa, buena gente. Retornemos a eso y eso nos va a sacar a otro nivel. Vicky, ya nos avisan que se nos acaba el tiempo, pero dos cositas que de pronto los asistentes no tienen ni idea, dos cositas de su vida. Primero, usted aplicó hasta inyecciones. ¿En qué momento de su vida usted, aparte de, bueno, estaba muy pequeña, pero bueno, sabe uno que es periodista, en este momento en el mundo político, cantante, pero aplicó inyecciones también? Lo de las inyecciones tampoco lo cuenten, porque resulta que yo tenía 16 años y mi mamá logró con mucho esfuerzo poner una droguería, pero pues llegaban las señoras a ponerse la inyección mensual y pues yo sola en la droguería atendiendo, muy complicado. Y resulta que a mí me habían enseñado,
La nalga se parte en 4, 1, 2, 3 y 4. Pues ponga la inyección en el cuadrante superior derecho, dependiendo de la nalga, porque si no toca en el cuadrante superior izquierdo. Pero muy rápido se me acabó la aplicada de las inyecciones, porque resulta que las señoras llegaban y me decían: qué bonita mano, qué buena mano, qué suavecita mano. Yo feliz, y además podía cobrar la aplicada. Y un día vino una prima y me dijo: póngame un complejo B. Le puse el complejo B y se fue porque vivía en otro pueblo. Y a los 8 días llegó. Dios mío, casi me muero, y peor porque me dijo que le tenía que pagar la pierna. Y pues no le pagué la pierna, pero me hizo saltar matones, no le pasó nada, pero esa fue mi última inyección y no espero ponerles inyecciones a ninguno de ustedes nunca más. Vicky, rápidamente, segundo, ¿pensó usted en algún momento ser monja? ¿Cómo? ¿Pensó en algún momento ser monja también? Oiga. Hermanas gemelas, ¿sí o no? ¿Qué tal que seamos hermanas vos y yo y no sepamos? ¿Sí? Bueno, no, el tema de ser mamá, y terminamos para que ustedes puedan seguir disfrutando de la feria. Ser mamá para mí ha sido lo más lindo que Dios me ha regalado. Tengo a Simón y a Salomón. Simón tiene 24, es un pelado muy bacano, es linda persona y se graduó en diciembre del año pasado como abogado y está haciendo la especialización en penal. Y el día que se graduó, cuando estaban todos los amigos ahí en la reunión, le dije: no importa que usted sea el abogado más pobre del mundo, nunca se me tuerza, nunca. Y ese es el ejemplo que les he dado a mis hijos. No buscamos plata, no buscamos fama, buscamos siempre ser las mejores personas posible. Que Dios les pague, muchísimas gracias y me los llevo en el corazón. Gracias a Cúcuta, gracias a la feria, gracias, Dios les pague. Gracias por querer conocer mi historia. Gracias. Vicky, muchas a ti. gracias por haber estado con nosotros en la fiesta del libro. A todos ustedes, muchísimas gracias y súper invitados a conocer mi historia del costo de la verdad.